Bueno, tenemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires acá con nosotros. Vamos también a preguntarle qué piensa él de todo esto, los hechos de las cosas que son de público y conocimiento. Está hablando toda la sociedad y después nos meteremos un poco en la campaña y demás. Señores, con nosotros el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a darle la bienvenida. Axel, gracias por venir. Bienvenido. ¿Ya estuviste? Sí, creo que estuviste acá en Duro de Domar, ¿no? Hace tiempo. Sí, ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bien que estás acá. Lo primero que te quiero preguntar... Acá. Sí, sentate ahí, tranquilo, ahí tenés el agua. Y la primera pregunta que se me ocurre es cómo tomás esta locura, esta barbaridad, esta cosa... Esto es aberrante, de verdad. Mirá, la verdad voy a empezar por mi día y mi vínculo con esto. Hoy estuve todo el día de recorrida, estuve en Tandil, después en Gesell y tuvimos que hacer... ¿Hoy? Todo hoy. Llego de ahí, salimos temprano porque estaba lloviendo, así que estuvimos entregando viviendas, entregando, bueno, un polideportivo, estuvimos entregando, bueno, recorriendo la Ruta 11, vieron que esa autovía, esa la hicimos nosotros y seguimos trabajando. Eso escuché que hay 12 kilómetros se más. está trabajando ahora para terminar. Ahora. Se está terminando. Debe ser de las pocas están obras haciendo públicas. obras públicas. Sí. Pero si no se Hay hace. que decir que no se prohibido, cortó. no se gasta. Está prohibido. No, No se cortó. En provincia de Buenos Aires sigue la obra pública, o sea, viviendas. Hoy, instalaciones deportivas. Estuvimos recorriendo la ruta, que es una ruta, sale 200.000 millones de pesos, el tramo de 72 kilómetros que estamos haciendo. Todo el frente de ruta de Gesell ya está convertido en autopista y ya habíamos hecho antes un tramo muy largo, vamos a terminar 261 kilómetros. La verdad que importante, pero bueno, digo, para no irme del tema, después les cuento si quieren un poco lo de la obra pública y esta aberración de dar trabajo y generar bienestar. No se hace. Es horrible. Está mal eso, ¿eh? Sí, y sí, en lo que tiene a mi Eso ley, no. Con la trabajo, nuestra. producción, que la gente esté bien. No, No jodamos con ese tipo de cosas. Afuera. Entonces, de esto me acabo de enterar un poco, me quedé recién mirando, porque no lo estaba escuchando. Me parece que, bueno, obviamente, sujeto a todas las comprobaciones del caso, estos audios son un nivel de escándalo tremendo, pero este señor español, yo ya lo tenía, porque hace poquito tiempo, desde el lugar que tiene institucional, desde la Agencia de Discapacidad, le dijo, si no me equivoco, es a la mamá de Ian Moche, le dijo algo así, una de las frases, mira, por casualidad, pero creo que ayer la cité, porque le dijo a la mamá de este chico que tiene, creo que tiene autismo, creo que tiene autismo, le dijo, mirá, que tu hijo tenga una discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado. Y le dijo, ¿por qué vos, mirá la frase, ¿por qué vos, a la mamá, por qué vos no tenés que pagar el peaje y yo sí? Y ahora parece que él cobraba el peaje, ¿no? Pero un poco más. Era un maestro de Te peajes. juro que es esta frase. Y Sí, la dijo. Por eso yo ¿por qué yo pago el estacionamiento y vos no? Sí. Pero más allá de esta situación, si está involucrado con todo esto... Pará, ¿te vas a es una encontrar de las con cosas... Ian? ¿Te vas a encontrar con Ian y la mamá? Mirá, no lo sé, pero sí te puedo decir que es una de las cosas más crueles y más espantosas en términos de la comprensión de qué es el Estado, qué es la sociedad que escuché en mi vida. No creí, es una cosa de una familia con un chiquito, una nena con una discapacidad, y le dice, eso no es problema de la sociedad, no es un problema del Estado, problema tuyo, jodete, pagá todo lo que tengas que pagar. El presidente lo putea y el juez le da la razón al presidente. Bueno, el caso sigue con un montón de escándalos, pero me parece que expresa un poco lo que estamos viviendo en este conjunto de situaciones horribles, espantosas, que hay que terminarla. Milei me parece que ya esto de que ahora no insulta, ¿no? Decidió hace un poquito... Hace un poquito empezó de vuelta. Volvió, ¿no? Reincidió. Te quiero preguntar esto concretamente, Axel, porque estás pintando la crueldad de este gobierno. Hoy lo vimos con el tema jubilado. Todos los días discapacidad con este tema dando vueltas, ¿no? Sí, totalmente. La pregunta es, vos que tenés aspiraciones presidenciales con todo el derecho del mundo, yo te pregunto, ¿es cierto que para
poder tener equilibrio fiscal, supuesto equilibrio fiscal, pero ponele, hipotéticamente vos querés tener equilibrio fiscal en un gobierno tuyo, es cierto que hay que garcar a los jubilados, Por supuesto, robarle Pablo. a los discapacitados, Por quitar supuesto. esto, quitar lo otro. Digo, es lógico pensar que solo se puede conseguir equilibrio fiscal haciendo las peores barbaridades y agarrándose con los más débiles. ¿Esa es la única forma? Mirá, voy a hablar de cosas que ocurrieron. Yo fui ministro de Economía 2014-2015, viceministro desde 2013 con Cristina y la verdad que lo que estamos oyendo hoy es esto del equilibrio fiscal planteado así y con estos recursos es una... Bueno, la criptoestafa es poco porque vos fijate que primero es un equilibrio fiscal generado de una forma muy peculiar, que es sin pagarle a nadie tus obligaciones, sin pagar tus obligaciones. Sí, claro. Esto lo ha generado contra leyes, no girándole a las provincias. Es decir, es como decir, no me alcanza la plata, pero este mes, Pablo, estoy muy bien. ¿Y cómo es? ¿Cómo mejoraste lo tu lograste? situación? No No pagué. pago el alquiler, no pago la luz. Ah, sí me no gusta pago- eso. No, claro. Y ahora me sobra plata, ahorro un montón. Para que sobre Pero eso- porque estas son cuestiones... Tengo un último momento que es que están por votar el tema TN, el tema que te incumbe a vos, por supuesto, como la... A ver, afirmativo. Es decir, ya se convirtió en ley entonces, ¿no es cierto? Porque ya fue aprobado por el Senado. Sí. Se convirtió en ley. Exactamente es una distribución automática de los ATN que antes se entregaban discrecionalmente y este gobierno se los guardó en el bolsillo. Si es el dictamen de... Por eso, recursos robados a las Sí, provincias. sí, totalmente. Recursos robados, ahí vi un ¿Te pedacito de un toca, ¿Le audio. toca a la provincia de Buenos Aires algo de esto? Claro, nos reunimos los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el CFI hace algún tiempo y detectamos recursos que el gobierno nacional de manera ilegal está desviando y se está apropiando y que corresponden a las provincias. Para no discutir la cuestión del superávit, ¿no? Para no discutir la cuestión de un gasto excepcional, de dónde va a salir. El caso de ATN es un 1% de todos los recursos coparticipables van al gobierno nacional para utilizar para emergencias. ¿Le suena emergencia Sí, Bahía claro, Bahía Blanca? Blanca. Sí. Sí. Bueno, no gastó un mango de esto. O para distribuir por problemas también financieros a las Directamente provincias. se lo metió en Se el lo bolsillo metió y en el dijo, esto es Y mío. se lo está quedando todo, claro. Entonces, ¿Y en qué lo corresponde a las provincias. Por eso, segunda mentira, generan un superávit fiscal a fuerza de no gastar recursos Claro. que no le corresponden. Claro. Entonces, bueno, así cualquiera tiene un ¿Cuánto ahorro. le está debiendo a la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional? Lo que estamos reclamando son 12 millones de millones, 12 billones. ¿Pero por qué decir lo que 12. estamos reclamando? ¿Le están perdonando algo? Nosotros le estamos reclamando al gobierno nacional en la Corte Suprema de Justicia. Sí. No es que... Como lo hicieron otras provincias. Otras provincias también lo provincias, hicieron, sí, sí. porque no es que nos cagó a nosotros solos. No, Cagó claro. a todas las provincias. todas. Aún No. los que se No cansaron de votarle. Ahora, por eso, Aún los que ¿puedo se cansaron de preguntar eso? votarle, firmarle el ¿Cómo- pacto de cómo se mayo. entiende, Sí, hay muchos ¿Cómo reclamos. se entiende que muchos gobernadores aún le voten leyes y sigan... ¿hay algún pacto discrecional donde se les otorga ¿O cree que se dinero? pelee con los gobernadores? No con todos. Con algunos nomás. Pero No, digo, a mí me parece que esto de ATN es importante en ese sentido. Nos juntamos todos los gobernadores y dijimos, bueno, está bien, hasta acá llegó mi ley, apropiándose 2 fondos nada más, para que no haya discusión. El impuesto a los combustibles Uno- también, ¿no? Uno es el de ATN Claro. y otro el de impuesto a los combustibles, porque el impuesto a los combustibles Claro. hay un porcentaje que obligatoriamente, que tiene aplicación específica, a vialidad, a hidráulica, son recursos afectados. Y el gobierno de Milei se los queda. Entonces, Bien. en estos dos rubros, es claro que no se trata de, bueno, ¿de dónde van a sacar los recursos? De los que te está robando Milei, de los que no te corresponden, no los usás para lo que tenés que usar y corresponden a las provincias. Entonces, estas 2 leyes que se están discutiendo hoy provienen de proyectos que presentamos en conjunto todos los gobernadores en un hecho que tiene una novedad.
porque antes era dividir al frente de gobernadores, a todos los frentes que puedan, de una forma o de otra. Bueno, acá firmamos todo. Dijimos, danos lo que nos corresponde. Esto por lo menos Sí. es mucho más. En el caso de la provincia de Buenos Aires nos sacó el fondo de seguridad, hoy distribuí clave para los patrulleros, municipios, Sí. clave. hoy distribuí patrulleros. Es verdad, vos sustituiste Lo lo que puse yo. venía, lo pusiste vos. Lo Eso sí es puso cierto, el pueblo de la absolutamente cierto. provincia y nos debe 750.000 millones de pesos Milei que no está distribuyendo. Pero digo algo más del superávit, si me permiten, porque me parece que es importante entender. El gobierno nacional disimula un gasto que es periódico, pero que no desembolsa por una manganeta, que son los intereses de los títulos estos LECAP, que son títulos capitalizables. Entonces, los intereses se capitalizan. Quiere decir que no es que lo pagan todos los meses, sino que se van sumando al capital. Se Entonces pagan no al figuran final. como intereses. Claro. Si yo les digo las cifras que esto representa, destruyen el superávit que dice tener Milei. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año, fueron 29 billones. Yo decía, a la provincia le debe 12. 29 billones. Que el gobierno gastó en intereses, devengó en intereses, decimos, como se computan, como intereses adeudados, pero después no se registran en el presupuesto. Esos 29 billones son más que todo lo que pagó en jubilaciones el gobierno. Qué locura. Entonces, Axel, te quiero hay sobre una eso, te quiero preguntar. fortuna de gastos financieros que Increíble. oculta. Sí, claro. Y ahora, Esto lo hace el gobierno con el único objetivo de mantener el dólar quieto y la inflación lo más baja que puede. A veces se le escapa, ahora se está escapando de vuelta. ¿Qué opinas de este esquema económico que armó Milei? una calamidad, un desastre. Explico por qué. Porque es un programa antiinflacionario, que tiene efectos antiinflacionarios, recontra ortodoxo, más gastado, más utilizado. No es ni Nada nuevo, nuevo. ni austríaco, ni liberal libertario. No es una novedad, no es una idea nueva de Milei. Por eso su ministro es Caputo. No es von Mises, Hayek. Es Caputo, Toto Caputo, el de la timba. Sí. Entonces lo puso a Toto Caputo. Más casta no conseguís que Toto Caputo, que Bullrich, que Sturzenegger. Llenó el gobierno de casta, 4 ministros que eran de Macri. Bueno, pero ¿de qué se trata el plan? Planchar el dólar. Se hizo la convertibilidad, duró mucho tiempo. Planchar el dólar, abrir las importaciones, reprimir salarios y jubilaciones. Entonces es algo así como la paz de los cementerios, ¿no? Claro. Ah, claro. La paz de los cementerios. mueve. Quiere decir, no se mueve porque no hay demanda y porque con el dólar quieto y las importaciones abiertas no hay prácticamente oportunidad de crecimiento de los precios. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? No los efectos secundarios, sino el objetivo también de este plan. Es desindustrializar el país, salarios bajos, Ya lo bajo vivimos. empleo. Y bueno, lo vivimos en la provincia de Buenos Aires. ¿El Hoy plan estuve- era hacer mierda al país o el plan? ¿Cuál era? ¿Era un plan? No, el plan era bajar la inflación. Sí. No, ya sé, pero él reventando asumió, todo. pero él Está claro. Porque asumió. tiene un plan. dos sintonías, digamos. Una a nivel de la economía real, ¿no? Milei dice, yo estabilicé la macro. Bueno, uno ve lo que está pasando. ¿Qué? Yo estabilicé la macro, eso es lo mío. Eso La es micro falso. la micro no es mi problema, dice. Claro. La micro es la vida de la gente, loco. La vida es de la gente, si tiene laburo o no tiene laburo, si puede comprar la comida o no puede comprar la comida, si puede pagar los remedios, si puede pagar la nafta, si puede pagar los servicios. Eso no es su problema. Él se ocupa de la estabilidad macroeconómica. Ahora, ¿qué genera este programa también? Una enorme bicicleta financiera, un enorme negocio financiero, el famoso carry trade, que es bastante sencillo de entender, aunque en general no se explica mucho. ¿De qué se trata? Tuvimos un profesor acá, tenemos un dólar profesor de quieto, carry trade. No vino hoy. dólar No está hoy, quieto, pero bueno. dólar quieto, Te extraño, Antonio. intereses ahora del 50%, tasa de interés más o menos 60%. Sí. ¿Pagada por quién? ¿Por quién? Por todo. Por ¿no? nosotros. La nuestra, La amigo, tuya. por Con la nuestra. La provincia de ¿Cómo Buenos termina Aires. este gobierno? Por la provincia de Pará, Buenos pará, Aires. pará, Entonces, pará, ¿cómo, pará. ¿cómo se genera? Si se estabiliza el dólar, si no se mueve el dólar, y hay una tasa de interés en pesos altísima, viene alguien con dólares, lo convierte en pesos, lo pone a la tasa de interés más alta del mundo en dólares, y después, en un momento, los retira en forma de dólares. Claro. Lo que puso más los intereses. Eso se llama carry trade, Qué buena bicicleta idea, financiera,
Y es una locura. Y tuvo varios episodios. Axel, pero pará, en la Argentina. quiero volver a la Argentina. micro, porque ya llevas Vos recorrido. me preguntaste, perdón. Se ¿Cómo alimenta termina? de Ya dólares. sabemos cómo termina. Se alimenta de varias dólares. veces. Sacamos los dólares un día. Se alimenta de dólares. Necesita dólares para sostener la cotización baja, el dólar atrasado, y al mismo tiempo para después que se pueda retirar esta ganancia. Plata dulce. ¿Cómo se consiguen los dólares? Con endeudamiento externo. En el caso del gobierno de Milei tuvo 3 fases por ahora. Una fue el blanqueo, 20.000 millones de dólares del blanqueo. Otra fue el préstamo del FMI, 20.000 millones de dólares más o menos el préstamo del FMI, 12.000 que entraron, más otros créditos carísimos que consiguió el gobierno. Y después la liquidación ahora de la cosecha con el dólar soja que armó el gobierno. Pero bueno, ahora entró en una fase de turbulencia e inestabilidad. Se le va el dólar, sube la tasa. Se le va la tasa. Se le Ahora, va la tasa, sube el dólar quiero volver a y la plancha micro. del todo la economía, porque eso es lo que está Eso pasando. me interesa, porque vos estás recorriste más de 35 municipios. 37 en un mes. 37 en el último mes. La micro, ¿qué te dicen los empresarios? ¿Qué te dicen las pymes? ¿Qué te dicen los trabajadores? Están felices. Está todo parado. No anda nada. Está todo parado. Está todo parado. Mirá, por ejemplo, vengo de la costa, ¿no? El turismo. Tremendo. Hubo récord. Hubo récord de Fuera. argentinos que se fueron a Brasil. La costa estuvo vacía. Es verdad que en invierno, ¿no? fue peor la temporada de invierno de Mar del Plata, peor que la de la pandemia. Yo no podía creer Está eso. a niveles muy bajos, sobre todo de consumo, porque hay muchas formas de medir la temporada, ocupación de hoteles, cantidad de turistas, afluencia de turistas, lo cual puede tener que ver con gente que va, pero hace estadías cortas y gasta poco. Claro. O sea, en términos de consumo, totalmente parado. Gastronomía, hotelería, destruido. Mar del Plata tiene pesca también. Parado, destruido. Hay industria, textil, hay diferentes formas de industria, un parque industrial muy pujante, parado, porque el consumo interno, bolsillo roto, importaciones abiertas. ¿Quién va a producir textil? ¿A quién se lo vas a vender? Consumo masivo de alimentos, parado. El otro día, mira, hablaba hoy de que inauguramos la autovía, un tramo de la autovía de la 11, ¿no? La 11 y la 56. Sí. Y entonces inauguramos. Y cuando hicimos el tramo anterior, se instaló ahí un Carrefour, una inversión privada. Y fuimos con el representante Carrefour a la inauguración. Estaba en el municipio en General Lavalle. Y tenía todos trabajadores de General Lavalle, entonces decía, da trabajo. Nos contó eso. Que me dijeron, me chusmearon hoy que están despidiendo gente porque el consumo está a la baja. Y entonces decía, y esta es una inversión muy importante, tremenda, del sector privado, lo cual es cierto y es importante, era uno de esos medios mayoristas de Carrefour. Obviamente se lo valoramos, todo eso bien, y da, no sé, 40 puestos de trabajo, no me acuerdo cuánto, está muy bien. ¿Cuánto salió la inversión? 2 millones de dólares, dice. Yo le digo, ¿y sabés cuánto salió esa ruta que tenés enfrente? Claro. 180 millones de dólares. Claro. Por eso podés abrir el Carrefour. claro. Esto para explicar lo de la obra pública, el papel del Estado. Milei varias veces dijo, los puentes, las rutas, Igual te lo tiraron tienen que para abajo hacer. la inversión. ¿Qué? Te tiraron para abajo Lo el tienen monto que de hacer los privados. inversión, me parece poco. 2 Es millones. un tramo, es un tramo. En semejante supermercado, 2 millones de inversión, me parece Bueno, que... declararon. No, pero está muy bien. Diana. Está muy bien. Declararon 2 Pido, millones. levanten la Está muy mano y bien, les 2 voy dando. millones de dólares, Levanten son la 2.000 mano, por millones de favor. pesos. Levanten la mano, por favor. bien. Levanten la mano. A ver, Franco. ¿Cómo ves a las personas en general, Axel? Estás viajando mucho, acabas de contarlo. ¿Qué ves en las personas? Porque a veces tengo la sensación, y lo comparto acá, ¿sabes? Que la indignación no termina de ser una indignación fuerte a veces. Venimos de hablar de discapacidad. Un funcionario que le dice mogólico, idiota y débil mental al discapacitado que debe proteger. ¿Qué nos pasa? Mira, no voy a dar ni un análisis sociológico ni psicológico. Yo creo que hay algo que se terminó hace un tiempo. Yo diría que porque este ritmo de recorrida, bueno, tiene que ver con la campaña, pero todas las semanas, todo el tiempo gestionamos así, desde que asumimos hace 6 años, 2 veces por semana interior, Sí. 2 o 3 municipios y después 2 veces por semana con urbano, 2 o 3 municipios, o sea que es permanente. ¿Qué es lo que observo? Que más o menos en mayo, junio empezó a golpear muy fuerte la situación económica,
que la guita no alcanza, no se llega a fin de mes, y que entonces empezó a haber una comprensión mayor, no digo un cambio, sino una comprensión de que esto no le servía, porque aún si hubiera 2% de inflación, lo que dijo Milei es paritaria cero, o sea, contra cero de salario. Esto quiere decir igual. que como un cuarto del salario por año irías perdiendo. O sea No hay que manera. está pegando muy duro, está pegando en los sectores, el desempleo está creciendo, el riesgo o el miedo de perder el trabajo también. Y después las barbaridades que dice Milei, las barbaridades que hace, los ataques a la cuestión institucional, a la democracia, la persecución de Cristina, bueno, y de dirigentes políticos, esto de decir, bueno, son cosas que van sedimentando, van acumulando, y una cosa que se terminó desde mi punto de vista es ese entusiasmo, esa novedad, la esperanza. Eso que Milei presentó como, bueno, yo soy outsider, vengo de afuera de la política, vengo a destruir la casta. Bueno, eso está liquidado. Bien. Me parece que eso ya es insostenible. Nadie lo cree. Por eso ahora viró de una cuestión anticasta, ahora que se alió con el PRO, que anda con las camperitas esas de viaje egresado, bueno, que se hicieron violetas, se tiñeron de violeta, los que eran amarillos antes, ya lo de anticasta no le va más. Entonces ahora empezó con un perfil tratando de mutar hacia algo más antiperonista, antikirchnerista, más propio. Más pro. Claro, pero más No me propio, voten por bueno, sino porque soy... Porque no soy volver a ellos. una Nunca más, locura, no sé qué, un nunca repliegue más. Perdón, total. entonces yo veo que no sé cuánto del enojo, yo veo también enojo, decepción, a veces indignación y a veces simplemente daño. Claro. Daño, porque cualquiera que tiene un jubilado en la familia, ponele los pibes que dicen, los pibes votaron mucho a Milei. Incluso yo tenía historias de abuelos que iban con sus nietos a votar a Milei porque los nietos le decían, che, llegó algo nuevo a la Argentina. Ahora más bien es los nietos ir a votar con los abuelos para defenderlo porque le sacaron los remedios, bueno le eso. sacaron. Entonces, son cosas que están ocurriendo. Axel, te voy a ir interrumpiendo, así Sí, lo hacemos más picado. tiene- Acá. son 3 puntos en uno y tiene que ver con esto que está marcando. ¿Cómo están haciendo en la provincia de Buenos Aires, Axel, para mantener el aparato productivo activo cuando el plan del gobierno es justamente todo lo contrario? O sea, ¿cómo haces para mantenerlo activo, el aparato productivo? Y por otro lado, ¿cómo estás haciendo obras si el gobierno se está quedando con la nuestra, con la de la provincia de Buenos Aires? Y la última, si es cierto que armaron un ente para poder fabricar medicamentos a bajo costo y suplir lo que no está mandando el gobierno Sí. nacional, ¿no? Todo sí sería, pero ahora voy a los cómo. La primera, estamos haciendo obra. Nosotros, doy un ejemplo, hoy entregamos 52 viviendas de un conjunto de 118. Sí. La provincia de Buenos Aires tiene en construcción 8.000 viviendas en el Instituto de la Vivienda, en el Ministerio de Vivienda. Cuando nosotros asumimos la primera gobernación, el Instituto de la Vivienda de la provincia hacía 80 viviendas por año. Hoy tenemos 8.000 en construcción. ¿Cómo seguimos? Con muchísima dificultad, con mucha dificultad, pero no hemos parado la obra en vivienda. El gobierno nacional paró 16.000 viviendas en la provincia. Nosotros tenemos 8.000 en construcción. Hoy entregamos las casas, la gente llorando, emocionada, obviamente, gente que no puede acceder a la vivienda propia en lugares donde es muy difícil y que la paga, porque la vivienda social se paga. Sí. Hoy les cuento un ejemplo, 250.000, 300.000 pesos va a pagar por la vivienda que le entregamos ¿Por ahora. mes? Por mes, sí. Pero ¿cuánto pagaba de alquiler en Tandil? Vino una familia, me dijo 800.000 pesos. bueno. Porque Tandil, sí, hay lugares de la provincia donde está 300.000 un alquiler, hay lugares donde puede estar 250, o sea, esto es como un alquiler accesible, pero te estás comprando tu casa. Claro. Ahora, hay lugares de la provincia donde hay mucho problema de acceso a la vivienda. Ahora, nosotros no paramos las construcciones, el gobierno de Milei paró todo. ¿Cómo hacemos? Y con una administración muy eficaz, digamos, Ordenada. para seguir con la obra. Milei nos paró 1.000 obras. 1.000 obras, no vivienda, 1.000 obras que son de agua, cloaca, que pueden tener que ver con gimnasios, con centros de primera infancia. Ayer estuve en Malvinas, Argentina, acá en el conurbano, primera sección, inaugurando un jardín maternal. Pero tenemos 85 jardines maternales parados con Milei. No solo continuamos nuestras obras, sino que sí podemos
terminamos Qué las va. obras que Milei interrumpió, y esto me parece que es muy importante entenderlo. Este chiste de cero obra pública que planteó Milei, vamos a tener 2 años sin obra pública si termina el segundo año de Milei. Esto no pasó en la historia de la Argentina. No pasa en el mundo, en ningún lugar del mundo, porque hay obra que la tiene que hacer el gobierno pura deuda nacional. para el futuro. Las rutas nacionales, y para el presente también. Una obra que se interrumpe es una obra que se deteriora, que se la pueden vandalizar, intrusar, Muere pero gente. además que para reactivarla tenés un lío bárbaro después. Porque hay juicio del que tenía un contrato y no se lo cumplieron. Porque el otro día en Berazategui entregamos viviendas de un barrio que se llama Kennedy, que estaban parados de la época de Vidal, ¿no? Cuando yo fui a visitarlo con el intendente, con Musi, lo recorrimos, era ruinas. ¿Saben lo que cuesta reconstruir esa ruina? Más caro probablemente que empezar de cero. Qué locura porque hay que total. hacer un peritaje sobre A cada... ver si Después, sirve. la empresa que entra nueva da una garantía. Si se cae la casa, es problema de la empresa nueva. Claro. Entonces, hay que hacer todo un estudio. No, o sea que lo quiero decir, lo que está haciendo Milei nos va a salir carísimo. Nos va a salir Qué carísimo locura. a la Argentina. Encima No de es todo. eficiente. Axel, acá Ani quiere preguntar. Don Axel, le quiero preguntar con todo respeto, Diga. ¿qué cree que espera el pueblo bonaerense de usted el 7 de septiembre? No, creo que hay varias cosas que están pasando y que nosotros vamos a buscar un apoyo, un respaldo. Nosotros estamos a favor de la educación pública. ¿Cómo lo explico? Hicimos 1.300 aulas nuevas en las escuelas de la provincia. Hemos inaugurado 280 escuelas nuevas. Nunca pasó. 500 que reinauguramos. Son como 1.000 escuelas. Entonces nosotros acompañamos a la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles, también en el nivel universitario. Ahora si hay tiempito cuento, pero construyendo escuelas, cambiando los programas de estudio. ¿Se acuerda cuando me hicieron un escándalo por el tema de la repitencia? Sí. Sí. Que no Sí, se ¿se repetía. acuerdan? Un Sí, escándalo, sí, era un sí, desastre. Bueno, eso es todo un sistema donde nosotros cambiamos el régimen del secundario con horas, digamos, adicionales para apoyo, bueno, muchísimas cosas. Tenés Después, un gran ministro de Educación. Después, ¿no? sí, Y que sí, no haya Alberto deserción, Silioni. que eso no genere y deserción. un gran ¿no? ministro de Justamente. salud y un gran ministro. No, no lo digo en detrimento de lo demás, pero- Pero no, porque todo lo que estoy contando implica un laburo bárbaro. Pero ¿qué es lo que digo sí, por supuesto, Alberto Silioni, además una autoridad, Sí. un prócer de la educación bonaerense y argentina. Fue ministro de Educación cuando yo era ministro de Economía en el Sí, gobierno claro. argentino. ¿Y qué es lo que pasó? Un escándalo porque cambiamos el régimen hasta que la Ciudad de Buenos Aires lo aplicó también. Entonces ahí estaba bien, esa doble vara, ¿no? Como era del lado del PRO, estaba bien. Pero entonces estamos cambiando el régimen, estamos cambiando las formas pedagógicas. O sea, estamos transformando la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Nosotros defendemos la educación, defendemos la salud pública, defendemos la seguridad. Esa es tu bandera. Está Varias. La Ok. producción y ¿Pero el lo haces trabajo. con déficit La todo esto, producción. o lo podés financiar con Bueno, en el con primer los trimestre ingresos? tuvimos superávit. Nosotros, porque una provincia Hay que no redefinir tiene déficit, ¿no? Sí. No, ¿qué? no, pero está claro, porque No. ese es el caballito de batalla. Sí. Es, Perdón, pero una provincia es diferente que un gobierno nacional. No, claro. Porque tiene otros instrumentos. Más limitados, digamos. Es más, Bueno, mucho más. Tiene bueno, que generar los recursos, el gobierno los tiene por mucho sí más solo, ¿no? limitado. No, pero es una prueba de que vos podés Claro. dedicarte a hacer lo que tiene que hacer el Estado sin que pierdas plata Perdón. ni te endeudes. Entonces, me decía Sani, ¿qué es lo que le proponemos? Defender la educación pública, Sí. la salud pública, la industria nacional. Seguir haciéndolo. Defender, claro, y continuar haciéndola. Y después, por otro lado, ponerle un freno a Milei. Bien. Porque a mí no me queda ninguna duda de que en septiembre y en octubre lo que viene a buscar Milei es un cheque en blanco, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Y lo ha dicho. Y no es que ¿vieron cuando dice, bueno, la campaña del miedo, agita el fantasma? No, Milei ha dicho que si gana las elecciones Va a ser peor. va a ir a fondo. Fíjense hoy, ¿por qué es importante el 7? ¿Por qué no hay que quedarse en la casa? ¿Por qué hay que dejarse de dar vueltas con la lista, me gusta, no me gusta, sommelier de lista? Yo creo... No, muy bueno. Sí. Hay perdón. muchos sommeliers de Perdón, lista. perdón. Que sí, Es en verdad. septiembre Yo no hay respeto- octubre. Yo no soy uno de Yo, ellos. yo mira, respeto. mira, ¿Qué para necesitamos en la lista? ¿Qué necesitamos en la lista? Gente Compañero y decente, compañera,
que vayan a la legislatura, a los consejos deliberantes a defender a y la al gente. Congreso Nacional a votar en contra de estas barbaridades que hace Milei. Porque si a no, después proponer tenés el proyectos, problema. gobernador. Igual que- te Y a- quiero Pará, hacer y propuestas. todos los que están en la lista van a hacer eso. Claro. Esa es la claro, garantía. no que tenemos. tengan Pero ahí duda. quiero ir Esa es la para para que preguntar Marcela sobre- tiene. Ahora vamos. Quiero ir ahí No a las tengan elecciones duda. porque hay mucha gente que hoy no va a votar. Lo vimos en todas las provincias, en todas las elecciones provinciales que hubo, hay casi un 25, un 30%, en algunos casos un 50% de habitantes que no les preocupa cómo sea su futuro porque creen que, bueno, esto es así, nunca me toca a mí. ¿Cómo hacemos con eso? Porque No, en yo realidad estoy- hoy está gravitando de una manera tremenda. Mira, nosotros, Fuerza Patria, está militando la participación. La participación. Estamos explicando que se juega un montón y que además hay una oportunidad enorme porque ustedes decían, bueno, ¿qué hace el gobierno? Y lo contrario de lo de Milei, pero no para hacerle la contra, sino porque tenemos un mandato que es defender la salud, hoy llevamos una ambulancia, llevamos patrulleros, y cuando yo recorro la provincia, nadie me pide necesito una motosierra, me dicen necesito una escuela. Claro. Entonces, nosotros estamos trabajando de eso. Defender esto es importante. Pero pará, se juega todo, está bueno lo que dijiste, porque el que se crucial. juega todo el 7 de septiembre sos vos que estás del Si otro lado de la gana tele. si gana no, Milei, no, vivir así. Kicillof, no, el nadie se peronismo. puede quedar en la, casa. gente se juega todo. Nadie La se puede gente. quedar en la casa. Por más, yo creo, porque no hay que negar, hay discusiones, hay debates. Yo sé que la interna y discutir estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasó en Provincia de Buenos Aires? Dijimos, se viene una elección, si gana Milei y por tanto si perdemos desde el peronismo, desde Fuerza Patria, la verdad es que va a ser un desastre lo que viene después. Esta es una elección legislativa donde necesitamos que Milei no tenga los instrumentos para sostener sus vetos, para octubre, sí, enseñar. Perdón, Sí. eso en el Congreso Nacional, pero en la legislatura bonaerense necesitamos que se apoyen los presupuestos, que apoyen la medida de gobierno. Entonces, estamos ante una elección que es de medio término. Ahí sonó un timbre, ¿no? Pero- Pero bueno, Sí, pasó, sí, sí. pasó. Estoy Pasó, no lo defendiendo el dije. desdoblamiento. Pasó un timbre, Está- pero no importa, sí, no sí, importa. sí, pasó. sí, yo también se la agarré muy bien, Pará, Pablo. pará. Vamos con la pregunta. No, Diana, dale. yo también le iba a preguntar por el proceso electoral, democráticamente, si me permite un poco sommelier voy a hacer de lo que son las listas, porque muchos hemos visto con muy buenos ojos cuando usted pedía nuevas melodías. Y la verdad es que Jorge Tayana no me resulta ninguna nueva melodía. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo van a Qué querer falta de seducir? respeto, perdón, qué falta de respeto. No me disculpame. interrumpan, no, cariño. con todo el respeto que le tengo intelectual, No, un hombre muy evidentemente no. inteligente. Pero Candidatazo, si nosotros Jorge veníamos, Tayana. nosotros Candidatazo. venimos justamente de procesos electorales Y toda la en todo lista, el muy- país, donde no hay motivación de la población, y no es por falta de compromiso, quizás también es un desencanto, hay que entenderlos. La pregunta es cómo los van a hacer para seducir con personajes que tienen que hacer proyectos de ley que no viven en la actualidad de lo que se está viviendo en la sociedad. Mirá, bueno, todo opinable, por supuesto que respeto No, tu no, opinión. pero es un No, hombre pero mayor. mandate una Te vuelvo a sentencia decir ahí. con el respeto que le tengo. Tayana- Que un Tayana- señor, ¿por qué 75 mayor no años puede preso de la no sabe lo que pasa? dictadura, tuvo, Y yo creo que- Me da miedo eso, estuvo vos. en lo del Alca, pero no importa, pero no me... No es una nueva lo de melodía, nueva para vos melodía, sí. Pero no iba a ese lugar la Pará, no, melodía. pero ahora respondo, vamos por partes. Primera Dejá cuestión, responder. lo que nosotros dijimos... responde Pablo, sí. Lo que Dejá nosotros, responder, dejá lo que nosotros dijimos es, bueno, este no es momento de saldar discusiones, diferencias, es una elección que se viene, donde hay mucho en riesgo, que es crucial, y a Milei nos hemos movilizado de Provincia de Buenos Aires, personalmente, pero la Provincia de Buenos Aires acompañó las movilizaciones de estudiantes, de jubilados, de todos los sectores, estuvimos ahí todo el tiempo, de trabajadores, siempre presentes. Luego, desde el gobierno provincial, dando los debates y haciendo las políticas. Pero ahora hay una oportunidad que es que la sociedad, la gente, lo pare a Milei con el voto. Claro. Es el momento democrático por excelencia. Y este es el contenido de esta elección, desde nuestro punto de vista. Con lo cual, los compañeros y compañeras excelentes que conforman la lista, me parece que dan esta seguridad y esta certeza en este momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y que me parece que se da la discusión, y al mismo tiempo se muestra claramente el contraste. Vos fíjate que Tayana está contra Spert. Vos fíjate. No, es una qué cosa tipo de alucinante cosas, la diferencia. una persona sólida, preparada, con experiencia y con una ideología, digamos, con unas convicciones
ultra clarísima. No se dobla, no se rompe, no modifica. No le va a votar a Milei ninguna de estas cosas. Me parece que esa es la garantía que estamos dando. Total. Y me parece que en ese sentido nos pedían, porque además está lo otro, ¿no? Porque uno recorría la provincia de Buenos Aires, había discusiones, había debates, había dentro del peronismo, porque lógicamente perdimos las elecciones hace poquito a nivel nacional. Provincia de Buenos Aires ganamos las 3 elecciones. Paso, generales, balotaje. Las 3 perdió Milei. Pero a nivel nacional venimos de perder una elección. Bueno, discusiones lógicas, casi diría saludables. Mejor puertas adentro. Pero lo que se ve de afuera también, saludable, la sociedad, nuestra fuerza política. Ahora, se viene una elección. Y en todos lados decían, muchachos, vayan en una sola boleta. Porque el riesgo era la dispersión, la fragmentación. Conseguimos la unidad. Eso fue lo que reclamó la gente. Me parece que eso es importante también. Tiene un elemento, si me permitís, un poco de nueva melodía, ¿no? Decir, está bien, estamos discutiendo, estamos qué sé yo, pero a ver, muchachos, todos juntos para pararle el carro a Milei. Hay que pararle el carro a Milei. Axel, te pregunto, en realidad tienen un poco que ver con todas estas preguntas, que es como entre una duda, un miedo también personal, si me permitís, un poco entre todo ese gris de gente, entre la desencantada, la que no termina de encauzar, o sea, que no le gusta Milei, que no le gusta el peronismo, pero que no encuentra representantes, ¿no? Tu sensación auténtica, el gran miedo es que a pesar de todo, lo que todos vemos que está mal, que gane Milei, digamos, claramente como el miedo generalizado, incluso entre a quienes no les gusta el peronismo, es ese. ¿Vos cómo creés que van a salir parados en septiembre y en octubre? ¿Puedes decir cuál va a ser el resultado? Sí. Yo, de nuevo, lo que observo es que había... Más allá de la buena lista. Lo que observo es que hay un sector, o hay varios sectores, muchos sectores, que están desencantados con Milei, que Milei no les cumplió. ¿Cómo les va a cumplir? Porque no creo que nadie que lo votó esperaba que la motosierra le cayera encima, claro. Eso por un lado. Por otro lado, que los resultados económicos en términos de vida cotidiana, en términos de condiciones laborales, han sido muy, muy desastrosos. Estamos viviendo cotidianamente cierre de comercios, de industrias. Está muy dura la realidad, muy, muy dura. Hay gente que elige entre alimento y remedios. Son cosas que obviamente no es que veníamos de un paraíso, evidentemente, pero esta situación se viene deteriorando. Entonces yo creo que hay quienes ya no estarían dispuestos a darle su voto y su acompañamiento a Milei. Si eso después se transforma en votar a Fuerza Patria, si eso se transforma en votar alguna otra expresión, no te puedo dar la respuesta. Pero yo tampoco veo... una sensación. Nosotros venimos de ganar las generales en la provincia de Buenos Aires con un porcentaje muy importante, hace poquito tiempo. Y después los candidatos, muchos candidatos son intendentes de la provincia de Buenos Aires que están diciendo, esto es de una gravedad enorme. Sí. Porque esto es lo que yo observo y que a veces se pasa por alto en otras discusiones. La gravedad es lo que está pasando. La gravedad es que no se respeta la división de poderes. Se agrede a periodistas, artistas, músicos, se insulta a todo el mundo. Se encarcela a gente y se reprime a jubilados. Las cosas que están pasando en la Argentina es de loco, son enormes. Entonces yo digo, hay que ver esa gravedad y la respuesta a eso es, bueno, vamos a ponerle un freno a Milei. ¿Hasta dónde podremos ser eficaces con esto? ¿Hasta dónde defender lo que tenemos y lo que nos resulta importante? Y al mismo tiempo rechazar lo que está pasando. ¿Hasta dónde? Bueno, veremos. Yo miro encuestas, las encuestas dan de una forma o de otra. He aprendido a no creer mucho en las encuestas, creo que todos lo hemos hecho, pero yo, de nuevo, veo que la sociedad está dando esta vuelta de cara a un proceso electoral que es un momento decisivo de la vida democrática. Franco, en el día de hoy, María Eugenia Vidal fue central porque se abstuvo y no acompañó a la mayoría en diputados, como sabés, respecto justamente del veto de Milei sobre discapacidad. Y también tuvo un papel, a mi criterio, lamentable luego porque permitió efectivamente que no quede vetado, que quede vigente el veto al aumento de los jubilados. Sí. ¿Qué sentís cuando te digo María Eugenia Vidal? ¿Qué pasó con su carrera política y si querés incluso también con el PRO en general? No, hay un grado de descomposición
Pero te pregunto por esa terminal. puntualmente porque Terminal del fue PRO, gobernadora. La experiencia PRO. No, bueno, lo de Vidal no tiene... Mira, he dicho tantas cosas de Vidal y he dado tantas apreciaciones, podría repetirlas, me parece que ha quedado en un papel bastante triste, ¿no? Porque... ¿Te mandó el currículum a vos? Bastante triste. No Bastante tiene triste. posibilidades. No, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, cuando yo la enfrenté, Sí. ¿se acuerdan que ella era gobernadora? Macri era presidente, estoy volviendo allá al 2019, y Vidal era imbatible. ¿Se acuerdan que existía el plan B corta? Sí, Para claro. ser presidente. Porque ella podía ser gobernadora, presidenta, Sí, claro. reina de Java, no sé, lo que quisiera. eso me acuerdo. Lo que quisiera, porque la adoraba a todo el mundo. Bueno, al final Macri, de una forma como tiene bastante agresiva y destructiva para su propia fuerza política, le trunca esta posibilidad, que obviamente no hubiera salido bien porque se vio después en la provincia, y Vidal pierde por 20 puntos Sí. de elección. O sea que el rechazo del pueblo de la provincia de Buenos Aires, luego de un primer mandato de Vidal, fue categórico. Y Vidal decía, yo soy ahora orgullosamente bonaerense, y luego se trasladó de nuevo a la capital federal. O sea que ya ahí empezamos a ver este tipo de cosas. Pero la verdad que me parece, no sabía que había sido decisiva hoy. Sí, fue muy importante. Si fue decisiva es lamentable. Axel. Es lamentable, creo que está muy enojada también porque ella es de los amarillos con vocación de violeta, pero vetados por Karina, me parece. Sí, sí, creo, así fue. entiendo que Karina dijo Vidal no sé por qué, por Y ahí ese se tipo de enojó. cosas. Entonces se enojó y entonces dijo, bueno, yo Ahora no estoy de mismo. acuerdo con ir con los violetas, pero es todo Se abstiene. descomposición de una fuerza Axel, política. Te quiero sacar de ahí para hablar de lo que puede venir. Mientras vos hablabas acá, durante este programa, se aprobó el tema ATN. Guarda, no sé si lo hablaron con los gobernadores, pero Milei amenaza con no respetar esa ley. ¿Qué Bueno. puede pasar? Porque a mí me lo advirtieron gente cercana a ¿La de otros ATN gobernadores. Me o dijeron, la de guarda. No, la de combustibles? ATN. La de ATN no la quiere cumplir Milei, esa ley. ¿Qué Se puede quiere- pasar? no, bueno, será ley, Se puede es ley, la puede vetar, y después hay que ver si la en el judicializa. Congreso... No, ahí va a haber votos No, no, es- porque- No la puede. No, todavía lo que va a pasar es que el veto después se trata En en ambas Senado. cámaras. No, Claro. te En las pregunto dos si cámaras. ustedes hablaron de ese tema de los gobernadores. No, porque bueno, la idea ustedes era sabían con eso. estas leyes alcanzar los 2/3 para que no pueda vetarlas. Claro. Para que no pueda vetarlas o para que si se... veremos, porque ahora también esto tiene alguna particularidad porque tanto ATN como combustibles pasaron del Senado, fueron aprobadas en el Senado, van a diputados y tienen dictamen de mayoría y minoría. Y Porque en el son dictamen de distintos. minoría intervino el gobierno o intentó negociar el gobierno modificaciones. Hoy se insistió por eso. No pude ver el detalle justamente porque vengo... Claro, de ahora- de raíz. Quiero que Pablo perfecto. te lo Está pregunte clarísimo. porque- Para que pidió Diego y sí, le bueno, toca a Diego. Tiene que ver un poco con lo que estamos hablando hoy, de la salud y demás, y yo te lo preguntaba antes, pero quedé un poco pendiente. En el momento que estamos hablando de que el ANMAT estaba desfinanciado y que vimos a un ministro de salud haciéndose el que llora lágrima de cocodrilo cuando tiene más de 90 muertos por el fentanilo adulterado justamente, y hoy escuchábamos los audios supuestamente de Españolo hablando de algunas otras cuestiones. ¿Cómo hizo la provincia de Buenos Aires para crear este ente que fabrica medicamentos a costos más baratos de los que los tiene hoy la nación? Porque capaz que hay mucha gente que esto no lo sabe. Sí, pasó esto, que nos pasa en varios campos, ¿no? en varios aspectos. Por ejemplo, cuando Milei corta los medicamentos oncológicos, mirá que hay que ser despiadado, tenés ya que ser mierda. no tiene palabras, sí, hay No, que no, ser, no hay forma. bueno, Bien, cualquier bien. palabra que quieran, ¿no? Pero cuando los corta, la provincia de Buenos Aires amplía a su costo el vademecum de remedios para tratamientos del cáncer. Ahora está cortando y limitando el Remediar, que es un programa con el que llegaba a toda... Entonces, ante eso lanzamos un programa con CREPLAC, medicamentos bonaerenses, que son medicamentos con marca propia. Nosotros tenemos un instituto, se llama Biológico Tomás Perón, que es un instituto donde se producen algunos medicamentos, no todos, y otros le empezamos a poner marca propia y a veces son fasonados, digamos, elaborados por algún otro laboratorio. ¿Cuál es la idea? Estos son gratuitos, de los que estoy hablando son gratuitos.
porque los tiene que proveer el Estado, porque es para gente que, a pesar de lo que dice mi ley, que todo lo resuelve el privado, yo cuento un poquito del estado de salud, de la salud en la provincia de Buenos Aires, que es desesperante por el siguiente motivo. Porque mi ley dice todo lo tiene que... La libertad es libertad de mercado. El concepto de libertad es libertad de mercado, que es cada uno libre de comprarse lo que quiere. Y de morir. De plata. Pasa por alto Que hay gente que no puede tiene. comprar nada. Sí. que es una libertad Vamos restringida, limitada o proporcional, si querés, al tamaño de la billetera y del bolsillo. Claro. El que tiene un montón de guita es libre de hacer un montón de cosas, pero la mayoría en la provincia de Buenos Aires no puede afrontar una prepaga, no puede afrontar una universidad privada o un colegio privado, no puede afrontar un montón de cosas. Entonces ese no es muy libre que digamos, porque se queda sin educación, sin salud. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 80 municipios de los 135 donde el único prestador de salud es el Estado, provincial o municipal, donde el único prestador de educación inicial, primaria y secundaria es el Estado. Entonces, y eso no es porque nosotros prohibimos, el gobernador, como me dice mi ley, bueno, cualquier cosa, pero soviético. Prohibió que haya una clínica de los Arcos en un pequeño municipio o digamos una Suiza argentina. Sí. No, hay 10.000 habitantes. Sí. No van. Flaco, no va a ir. No va a ir un privado. No es negocio por el volumen, por la escala, por los montos que sería. No es negocio. Y el privado va donde tiene una ganancia, una rentabilidad. No es una queja, es una descripción. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera el modelo Milei, que también hay que advertir, porque esto se juega el 7 de septiembre y luego en octubre, porque además no hay octubre sin septiembre, y entonces el 7 de septiembre estamos decidiendo si podemos seguir teniendo salud pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los hospitales municipales y provinciales ha crecido muchísimo la demanda, muchísimo la necesidad, muchísimo la gente que viene, porque no se puede pagar más la consulta por privado, porque no se puede comprar el remedio. ¿Y qué hace? Va al hospital municipal, al centro, digamos, a lo que sería un centro de salud. Nosotros hemos inaugurado 191 centros de atención primaria de la salud, 191 de 500 metros cuadrados, estoy diciendo, porque es una política nuestra de la atención primaria de la salud. Bueno, eso no lo vamos a poder continuar si Milei hace lo que dice que va a hacer si gana las elecciones, porque ya dijo, gano en Buenos Aires y le pongo nafta a la motosierra, me compro 5 más y vamos contra las provincias. Tengo una mala noticia, chicos, lo vamos a dejar tranquilo al gobernador para que no se enoje y otro día vuelva. No, antes mañana largo de nuevo a las 7. Mañana larga de vuelta. más. Es bravísimo. No, porque todos quieren hacer una más, yo también, todos queremos hacer más preguntas. ¿En serio? La verdad es que estuvo súper interesante, Axel, muchísimas gracias. Antes de octubre, ¿podés comprometerte a volver? Mañana Quilmes, Florencio Varela, escuela. Mañana inauguro 2 cárceles en la provincia. Ay, muy bien. 2 cárceles. Impresionante. Vos fíjate, no se hacían cárceles hace un montón de tiempo en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros asumimos... Se va a necesitar para este gobierno. Teníamos... No quiero dar a entender nada. Pero no para No quiero dar a entender nada. No, pero es digo, un gran tema de la provincia hace muchos años el sistema carcelario. el sistema carcelario estaba en emergencia cuando asumí, porque había 24.000 plazas penitenciarias. La provincia tiene 200 años. En 200 años se hicieron 24.000 plazas penitenciarias. Y cuando yo asumí había 51 presos, 51.000 presos. O sea, había una sobrepoblación mayor al 100%, que era una crisis humanitaria en las cárceles. Total. Entonces nosotros largamos un plan de expansión del sistema penitenciario, y con estas que inauguro mañana, una es en Quilmes, 312 plazas, y otra en Florencio Varela, si no me equivoco, más de 900 plazas. Una es una alcaidía, que son unas unidades más pequeñas, que es para no abarrotar los calabozos de las comisarías. Entonces hemos trasladado mucho. Entonces mañana inauguramos 1.300 y creo que con eso estaremos, espero no equivocarme, casi en 9.000 plazas nuevas. 9.000, y nuestro plan era 24.000. Era, perdón, 12.000 nuevas. 24.000 había, 12.000, o sea, un 50% en 8 años de lo que se hizo en 200. ¿Qué problema hay? Algunas de esas se hacían con fondos del gobierno nacional, y ahora no, que cortó Milei. Estas las estamos continuando con recursos provinciales. Axel, gracias, gracias. Lo mejor.
Gracias por haber venido. Te esperamos antes de Gracias a octubre. usted. Sí. Último Sí, aviso. dale. Nadie tiene derecho a no ir a votar. Exactamente. Exacto. Primero porque es obligatorio. Segundo porque nos jugamos un montón. No el peronismo, también, digamos, el gobierno, pero miren Cada Milei. uno. ¿Qué lectura va a hacer Milei? Cheque en blanco. Hago lo Cheque en que quiero. blanco, gané. Ahora, si ganás el 7, sos el jefe del peronismo. No sé. No, pará, Ani, pará. Quilombo, No hagamos Ani, qué quilombo. ganas de Estamos armar disputando, quilombo, bueno. realmente, lo digo No con está toda pensando sinceridad, en eso. no estamos disputando eso, estamos viendo cómo ¿Cómo en una seguir? situación de tremenda gravedad le podemos parar el carro a Milei. Hemos tratado de muchísimas maneras, lo hacemos de alguna manera también, pero lo más efectivo es con el voto. Ponerle límite a Milei con el voto, que la gente diga esto Totalmente. no, así no. El único lenguaje que va a entender, muchachos. El único lenguaje que va a entender Milei. Señores, nosotros lo despedimos al gobernador. Vamos a dar un octubre vuelve, aplauso a Axel.